Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walachu manachu ñuqa waraylla kasani kunaya chakichilla kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypa sutii Maggie. Kunan día qhawarikusun kay cholitas escaladoras nisqata imarayku huk noticia Boliviapi importante sumaq chayta sumaq viral ruwachina tiyan imarayku kay cholitas llaqtanchisman sumaq hapan kayqa nisunman mana waq llaqtapi kay hinata ruwankuchu kay cholitas llaqtallanchis. Entonces kayta viral ruwachina tukuy ladoman imarayku yachanankupaq imaynachus warmi polleramanta llaqtanchispi imaynachus llank'an imaynachus pay ñawpaqman rinankupaq imatachus ruwanku chayta yachananku tiyan. Entonces kunan parlarish castellano gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a hablar de una noticia muy importante para Bolivia, porque esto lo que voy a contarles es gracias a Bruno. Siempre me está apoyando y eso agradezco mucho, porque es importante dar noticias positivas de nuestro país y hacer viral. ¿Por qué? Porque esto es lo que suma a nuestro país, no resta. Esto sí hay que hacer viral hasta donde no se pueda más porque es parte de Bolivia y las cholitas escaladoras. Hoy va el 6 de octubre, me parece que sacan su videoclip para que podamos disfrutar de cómo ha sido su esfuerzo en todo este tiempo. Entonces, sin más que decir, voy a leerles un poquito de su biografía porque ya está en la historia escrita en Wikipedia. Las cholitas escaladoras de Bolivia son un grupo de mujeres aymaras que escalan montañas, principalmente en Latinoamérica, vestidas con sus trajes tradicionales. Su nombre deriva de chola boliviana, una denominación tradicional peyorativa para las mujeres aymara que visten con ropas tradicionales. El grupo se fundó en 2015, todas mujeres que lo que componen son parte de un grupo de tejedoras que trabajan y viven en las montañas. Sus expediciones más recientes y famosas es el ascenso del Aconcagua. Ese es el Cerro Aconcagua. Vamos a leer un poquito, voy a mover la cámara aquí y vamos a leer qué dice. A ver, vamos a mover un poco más. Vamos a decir qué dice. La Aconcagua es una montaña ubicada en el departamento de Las Heras, en la provincia en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina, integrada en las cordilleras principal, la cual es un componente de cordilleras de los Andes con una altitud de 6.968 metros sobre el nivel del mar. Vaya. Entonces, esa es la que escala, o sea, lo que han escalado las señoras, pero vamos a leer un poco más. Las cholitas escaladoras de entre 20 y 50 años viven en las ciudades de La Paz y El Alto. En Bolivia, la mayoría de ellas están casadas con escaladores y guías de montañas. Ellas mismas trabajan en las montañas como cocineras, porteadoras. El grupo se fundó en 2015 cuando 11 cholitas guiadoras por la cocinera Lidia Huaylas Estrada alcanzó la cima del Huayna Potosí. Ese es el Huayna Potosí. Ahora vamos a ver, subir un poquito más. Ahí está el Huayna Potosí. El Huayna Potosí es una montaña del noroeste de Bolivia en el departamento de La Paz. A 25 kilómetros de La Paz alcanza una altitud de 6.090 metros sobre el nivel del mar. Su nombre aymara significa, a ver que no se vaya esto. Aquí, ya me lleva al otro lado, pero vamos a pasar, claro, he pinchado 2 veces y me ha llevado ya a la página principal. Bueno,
¿Dónde está? A su nombre Aymara significa cerro joven por su proximidad a la ciudad de La Paz y su accesible ruta normal es una de las montañas más concurridas. Entonces, aquellas personas que ya quieren saber más de las cholitas escaladoras pueden ir a Wikipedia y buscar. Ahora vamos a ver un thriller de las cholitas escaladoras. Arena Coproducciones, dicen, ¿no? Yo creo que son las empresas que han auspiciado a la película. Wow. A nosotros nos discriminaban, ¿no? Por ser aymaras y indígenas, ¿no? La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Yo decía, ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? Wow. Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora en su cumbre es imposible. Parecía sueño para mí ir a enfrentarme a la montaña de Aconcagua, que es más alto de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. Chao. Eso es lo que pasa en nuestro país y eso a mí lo que más me duele. Discriminar a las personas de pollera. Nada bien discriminar a nadie. A nadie. Yo estoy en contra de todo daño contra un ser humano porque tanto como todos los demás tienen derecho a vivir tranquilamente, respetada. Y me parece para mí, estas mujeres han empezado algo que va a ser muy grande. Para otras mujeres un ejemplo, hasta para mí, porque también he dicho anteriormente que hay que cambiar la misma mentalidad nosotros como mujeres, de educar a nuestros hijos por igual. Ya no educar como antes nos educaban, que los hombres por otro lado y las mujeres en la cocina y haciendo cosas de labores y los hombres sin hacer nada sentados ahí, no. Todos somos seres humanos con los mismos derechos, con las mismas necesidades, porque el ser hombre no significa que deje de comer, que deje de vestirse, que deje. Entonces, ¿por qué no puede hacer esa persona también la mujer? Entonces, por igual sería todo bien educar a nuestros hijos desde raíz, desde que son pequeños, así para que cuando sean mayores empiecen a respetar tanto a cualquier ser humano, no simplemente de Bolivia, sino a cualquier otro ser de otro país. Eso sería lo que yo pienso, no sé ustedes qué es lo que piensan. Noqanini llaqtamasis, llakisqa kani, putisqa kani, imaraykuchus llaqtanchispi mana entiendenkuchu o p'inqakunkuchu, p'inqaymantachus hinata discriminanku warmi polleramantay, mana noqa entiendenichu, porque kikillan kanchis tukuy, mana wahinachu, mana extraterrestrechu nini, porque extraterrestre kanman chay ari, y eso ni chaytapis chaynikushumanchu imaykush si imatachus wawasunman, nanachiwasunman ari ni ruanchisman chaqnikunchisman imatapis nisunman, pero mana waqtinchik ri imamanta entonces chaqnikusunki vestikusqanmanta hina mana chayta cambiananchis tiyan, chayta ñawpaqman sumaq rinanpaq waqninchista yachachinanchis tiyan huch'uymanta pacha, kikillan warmi qhari, kikillan paykuna rurananku tiyan imatapis, acaso qhari kaspachu mana mikun, qhari kaspachu mana vestikun, entonces imaraykuman pay t'asakuymi atinmanchu rupantari, imaraykuman wayk'ukunmanchu pay qhari kaspari, warmipis vestikullantaq, mikullantaq, entonces may diferencia. Entonces qankuna umachakuspa sumaq t'ukuriyta wawasniykichispa yachachinaykichis tiyan kikillanta,
Mana ninaykichu tinqa warmi kanki cocinaman riy, chayta wawa hapiqa wiñaqtin chayllataña ninqan warmi rinayki tiyan q'uncha punkuman chay phukuq wayk'umunayki tiyan, mana hinachu. Ichapis llank'aman qhari ari, llank'aqtin waq ladupi mana wawa wasipis wanmanchu, pero llank'aqtinri warmi llank'aqtinri, entonces imananqataq chaypichu hina winqhukunqa mana nima ruwaspa warmitaraqchu suyanqa chamunanta ruwanapaq imataq mana, entonces sumaqta t'ukunanchis tiyan, respetananchis tiyan tukuytapis. Nuqa contra tukuy ima runatachus tratanku umillay munanku chayta contra kani, mana nuqa hinachu kani, nuqaqa pitapas respetakuni, respetawanku chay nuqa respetakuni. Ari, pichus turiawan, pichus maldad ruwawan chaywanqa hap'inakuni, mana imanchu. Pero mana nima waqtinri mana. Lo que he dicho la última parte, gente, es un hombre ¿acaso deja de comer? ¿Acaso deja de vestirse para no hacer su propia comida, para no lavar su ropa, para no hacer sus cosas? No, él también come tanto como una mujer. Y también he dicho, si un hombre se casa, no va a estar esperando a que su mujer esté esperando a que llegue del trabajo y cocine. ¿Por qué no puede hacer lo mismo él hasta que si su mujer trabaja? Tener su casa limpia, tener su comida todo preparado. ¿Por qué no hacer pues, si una mujer está llegando cansada? Ponte el papel. Tú llegas cansada, te gustaría que tu mujer te diga, ay, no he hecho nada, cocina. Quizás hay otros hombres que lo hacen porque les gusta cocinar, pero no es así. Todo es igual. Entonces empecemos a respetarnos, empecemos a hacer cosas que sean grandes para la misma sociedad y como para ser humanos, para ser grandes. Y para mí es un orgullo estas mujeres. Y es por eso que para mí es importante traerles aquí a este canal para que ustedes también empiecen a compartir, a ver qué es lo que está pasando con estas mujeres de Pollera. A ver, vamos a continuar, qué es lo que van a contar, porque se estaban despidiendo de sus familias por teléfono, ¿no? Es como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Muy bien. Solo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad. Y yo no tengo que desperdiciar. Bueno, vamos a ver un reportaje más de un noticiero que lo va a contar él y lo vamos a escuchar bien. Yo quería enseñar esto porque ellas un poquito hablan y se expresan de cómo son tratadas, ¿no? Pero ahora vamos a ver un noticiero y a ver qué es lo que dice en el noticiero para que ustedes también lo puedan ver. En 2019, Escuchen. Cholitas Escaladoras de Bolivia se lanzó a conquistar el Aconcagua, la montaña más alta de América del Sur, cuya aventura de valientes mujeres aymaras culminó con la conquista del titán sudamericano, llegando a ondear la bandera boliviana a más de 6.960 metros de altitud, hazaña que fue documentada y registrada en una película documental que ha ido cosechando una serie de premios tanto en Europa como en Sudamérica. Nos sentimos muy felices y orgullosas por estar en Aconcagua, en la cumbre. Estamos en la cima siempre. No lo podemos creer. Nunca me había imaginado así que puede ser así, tan bonito. Y ahora que se está superando la pandemia, que fue el principal motivo para que la película no se estrenara en el país, por fin se podrá ver la hazaña de las valientes cholitas escaladoras en los cines bolivianos, empezando en las salas de la ciudad de La Paz desde este jueves 30 de septiembre, específicamente en las multisalas Cinebol, para luego ser proyectada en las salas del Multicine y el Megacenter. También invitarles, ¿no? El día jueves, bueno, estoy presentando ya la película que estaba bien esperado, ¿no? Porque yo siempre decía, pues,
a las cámaras y todo. Hemos filmado nosotros una película y realmente, bueno, ahora vamos a tener el grato honor de presentar ya aquí nuestra película aquí en Bolivia, realmente también para que todos nuestros hermanos bolivianos lo vean, ¿no? Como hemos filmado nosotros la película que se llama Cholitas, ¿no? Invitarles también, bueno, aquí a la premier, realmente, bueno, un orgullo al menos para mí, ¿no? Poder presentar esta película y hacer ver a toda nuestra gente, a todas mis hermanas de pollera, a todas mis hermanas indígenas, bueno, que también la mujer de pollera sabe hacer y sabe hacer un deporte muy extremo también. Hermana Lidia, ¿dónde y cuándo va a ser esta premier? Bueno, la premier va a ser aquí va a ser el día jueves, el día 30 de septiembre, en el Cine Bol de Ciudad Satélite. Bueno, ahí lo estamos estrenando a las 6 de la tarde. Bueno, pues quedan muy cordialmente invitados, pues, mis queridos hermanos vecinos y también a mis hermanos alteños, bueno, para que también puedan disfrutar de esta película, bueno, que está realmente, ustedes lo van a poder ver y lo van a poder apreciar y ustedes van a calificar cómo es, bueno, lo que hemos filmado nosotros, y el título se llama Cholitas. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo importante es ahora mismo que ustedes lo disfruten, que lo van a poder ver en Bolivia ya. Aquí en España yo creo que luego lo veremos, no sé, o por YouTube lo buscaré o no sé, por algún lugar. También me ha enviado un enlace mi amigo Bruno, que ya le digo mi amigo porque siempre está apoyando este canal y a todos los suscriptores que me están apoyando les doy las gracias igual porque para mí también es un sueño que quiero hacer algo que será sorpresa. No quiero decir nada mientras no se realice nada porque no quiero adelantarme. Espero que esto sí hagan viral, por favor. Eso sí les puedo rogar. Esto sí merece ser viral. No esas cosas que hacemos viral como... ¿Para qué decir cosas también ya? Mejor me callo y ustedes ya saben a lo que me refiero. No ganin ni hasta más si kunaps kaita viral ruachinaykich tiyan imaynach ongo kay kubik ma tukuylado mankikinta viral ruachinaykich tiyan kalqanimuychi imatach qankuna piensankich kay cholitasmanta noqapaq orgullo porque fuerza kanan tiyan sumaq kallpayuq kana tiyan chay urqupatas purinapaq porque ma facilchu al menos chullun kasqa rit'i chiri tukuy ima mana facilchu entonces qankuna imatash pensarinkichik qillqarimuychik chantapis imatash qhawaymunankichik chantapis chaytapis nimunkichisman ama qhipakuychischu ama qhipakunachu ñawpaqman rina tiyan entonces kay kamalla llaqtamas waq video kama gente hasta aquí nomás hasta otro video ya ustedes qué piensan de esta película comenten. Es un thriller, un cortito que hemos visto. ¿Qué piensan de lo que ellas piensan, cómo son discriminadas? ¿Qué piensan ustedes si tienen mamás de polleras? ¿Qué opinan? Si tienen vergüenza o no, porque yo vergüenza no tengo de mi madre es de pollera, yo jamás he tenido vergüenza. No sé, dar like, dislike, comenten, pero hagan viral. Eso es lo único que pido. Bueno, hasta aquí gente, hasta otro vídeo.